Hablemos de una de las familias de bacterias más importantes en el mundo de la medicina, las Enterobacteriaceae. Y es que son realmente fascinantes, porque por un lado viven con nosotros, son parte de nuestro intestino, pero por otro, son responsables de algunas de las infecciones más serias que existen tanto dentro como fuera de los hospitales. Y esa es precisamente la cuestión central, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que algo que forma parte de nuestro microbioma normal pueda transformarse en un patógeno tan formidable? Esta doble cara es lo que las convierte en un desafío clínico constante, un verdadero quebradero de cabeza. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero presentaremos a la familia. Luego veremos sus armas. Después, cómo responde nuestro cuerpo. Veremos qué enfermedades causan, quiénes son los principales culpables y, para terminar, cómo se maneja todo esto en la clínica. Muy bien, pues vamos a ello. Empezamos por el principio. ¿Qué define exactamente este grupo de bacterias? A ver, en el laboratorio su DNI diría algo como bacilos gram negativos, fermentadores de glucosa y oxidasa negativos. Pero lo que de verdad nos interesa es su doble vida. Normalmente son habitantes pacíficos de nuestro intestino, pero son los perfectos oportunistas. A la mínima que pueden, aprovechan una debilidad para causar problemas. Es que su capacidad de adaptación es increíble. Viven en el intestino, sí, pero también aguantan perfectamente en un hospital, en el agua, en la comida, en casi cualquier sitio. Y mucho ojo con esto porque es fundamental. Forman biopelículas. Una biopelícula es como una fortaleza pegajosa que ellas mismas construyen para protegerse. Esto es una de las claves de su éxito y de su resistencia. Pasamos a la segunda parte. Porque claro, una bacteria no se vuelve peligrosa por casualidad. Tiene que tener armas, un verdadero arsenal de herramientas de virulencia que le permiten atacar, resistir y hacer daño. Lo primerísimo que necesita una bacteria para infectar es poder quedarse quieta en un sitio. Y para eso tienen las adhesinas y las fimbrias, que funcionan literalmente como ganchos de agarre. Se enganchan a las paredes de la vejiga, por ejemplo, y así evitan que la orina se las lleve por delante. Por eso E. coli es la causa número 1 de las infecciones urinarias. Y por si fuera poco, tienen la cápsula. Esto es básicamente una capa de invisibilidad. Es una barrera que impide que nuestras células de defensa, las que se comen a los invasores, puedan atraparlas. Klebsiella, por ejemplo, es temida por las neumonías que causa, en parte porque tiene una cápsula especialmente gruesa y protectora. Aquí tenemos al culpable de los peores escenarios, el hipopolisacárido, o LPS. Es parte de la estructura de la bacteria. El problema es que cuando nuestro cuerpo lo detecta, suena una alarma generalizada y la respuesta inmune se vuelve loca. Es una sobrereacción brutal que causa la fiebre, el shock y puede terminar en una sepsis que es potencialmente mortal. Pero el arsenal no acaba ahí, ¿eh? También tienen sideróforos, que son como imanes moleculares que le roban el hierro a nuestras propias células, un nutriente vital para que ellas crezcan. Y volvemos a la biopelícula. Esa fortaleza casi inexpugnable que es una pesadilla en infecciones asociadas a catéteres, prótesis y otros dispositivos médicos. Pero claro, nuestro cuerpo no se va a quedar mirando. Frente a toda esta ofensiva, despliega un sistema de defensa increíblemente complejo y sofisticado. Ahora empieza la batalla de verdad. La defensa tiene dos divisiones. Por un lado, la inmunidad innata. Son las tropas de asalto, la primera respuesta. Es súper rápida, aunque no muy específica. Detectan el LPS y lanzan el ataque. Y luego entran en juego las fuerzas especiales, la inmunidad adaptativa. Tarda más en activarse, pero crea armas específicas, como anticuerpos a medida. Y lo más importante, tiene memoria. Vale, ya hemos visto las armas y las defensas. ¿Y todo esto en qué se traduce? ¿Cómo se manifiesta esta batalla microscópica en el mundo real, en forma de enfermedades? Pues el impacto clínico es gigantesco. Estamos hablando de la causa principal de infecciones de orina. Son protagonistas en los casos de bacteriemia y sepsis, cuando la infección salta a la sangre. Causan neumonías, sobre todo en hospitales, infecciones dentro del abdomen y, por supuesto, las típicas gastroenteritis por alimentos con culpables como Salmonella o Shigella. Porque dentro de esta gran familia, como en todas, hay algunos miembros que son especialmente problemáticos. Cada uno tiene su especialidad, su modus operandi particular. Vamos a conocerlos. Esta tabla es como la ficha policial de los más buscados. Tenemos a E. coli, el especialista en infecciones urinarias gracias a sus ganchos. A Klebsiella, el demonio de la neumonía con su supercápsula.
A Proteus, que es muy particular porque tiene una enzima, la ureasa, que puede llegar a formar cálculos en el riñón. Y a los clásicos Salmonella y Shigella, maestros de las intoxicaciones alimentarias. Y con todo esto, llegamos a la parte final, la práctica clínica. ¿Cómo se maneja esta amenaza en el día a día? Esto es un auténtico trabajo de detective. Aquí no vale solo con dar una pastilla. Hay que ser mucho más inteligentes. Por eso son tan importantes los principios de optimización de antibióticos. 1. Siempre tomar muestras antes de empezar a tratar. 2. Conocer las resistencias de la zona para elegir bien el primer antibiótico. Y 3. Y esto es crucial, controlar el foco. Si la infección está en un catéter, hay que quitarlo. Si no se elimina el origen, la biopelícula se encargará de que el mejor de los fármacos fracase. Este pequeño caso lo ilustra a la perfección. Llega un paciente con fiebre y diarrea, posible salmonela. Lo primero y más importante, hidratación. Se toma una muestra para cultivo, pero ¿se empieza con antibióticos a ciegas? No, a menos que el cuadro sea muy grave. Se prefiere esperar a que el laboratorio confirme el diagnóstico y diga a qué es sensible la bacteria. Eso es actuar con cabeza. Entonces, resumiendo, las ideas clave para llevarse a casa. Estamos ante una familia de bacterias súper versátil que causa muchísimas infecciones. Su peligrosidad está en su kit de herramientas. Cada miembro tiene su especialidad. Y la clave para combatirlas es un uso inteligente de los antibióticos y, siempre, siempre, controlar el foco de la infección. Y cerramos con una pregunta final que, la verdad, da un poco de vértigo. Estas bacterias no se detienen. Están en una carrera armamentística constante, desarrollando resistencias a nuestros antibióticos. La pregunta ya no es si son una amenaza, eso está claro. La verdadera pregunta es, ¿están nuestras estrategias, nuestra ciencia y nuestra medicina evolucionando lo bastante rápido para seguirles el ritmo?